Bien, entonces buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con nuestra actividad del día de hoy. Vamos al día de hoy a ver el tema que está relacionado con otros tres neurotransmisores: el ácido gamma aminobutírico, la adrenalina y la noradrenalina. Voy a compartirles pantalla de mi presentación, que sería esta. Me indican cuando ya tengan en pantalla la presentación. Ya aparece, doctor. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a abrir un poquito más esto para que lo tengan una imagen más clara. Ya recordemos que el sistema nervioso se comunican las neuronas entre sí y esa información es trasladada ya sea de manera aferente, es decir, de el sitio que transmite la información, como por ejemplo, si me pincho con una espina a un dedo del pie, esa información va de manera aferente hacia el sistema nervioso central por las vías extrapiramidales, o sea, a través de la columna, pero es en milisegundos que llega el estímulo del dolor y yo automáticamente retiro mi pie por vías eferentes que van del sistema nervioso central hacia la periferia, pero todo esto se hace a través de neurotransmisores. El día de hoy vamos a ver uno muy importante que se llama GABA por sus iniciales en inglés, y es el ácido gamma aminobutírico. Es prácticamente un neurotransmisor muy importante, si no de hecho el más importante. El ácido gamma aminobutírico, como vamos a ver, tiene una función que diría yo como de switch o apagado. Este es el que realmente impide que todos los otros neurotransmisores puedan activar funciones o información que es trasladada de diferentes vías. Pero veamos entonces, ¿qué es el GABA? Realmente el ácido gamma aminobutírico es un importante neurotransmisor que tiene capacidad de inhibición, y esto es realmente lo más relevante, lo más importante de este neurotransmisor, y es esa capacidad de inhibir. O sea, él no es excitatorio, el GABA no es excitatorio, el GABA es inhibitorio, inhibe la actividad de la corteza cerebral, de la cual se distribuye ampliamente en el sistema nervioso central. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otro aspecto importante podemos decir? Solo déjenme ver acá, quiero ver un asunto con esto. Vamos a quitar acá. Y si es que Adela tiene su audio prendido y se escucha el fondo. Bien, entonces ya vimos que es un importante neurotransmisor, que su función principal es la de inhibir la actividad de la corteza cerebral. Aquí quiero hacer un paréntesis porque aunque este ácido gamma aminobutírico proviene de la misma fuente del glutamato, que es eminentemente estimulador, es importante hacer un paréntesis y diferenciarlo de lo que se llama el glutamato monosódico o E621, que es el que está incluido en la mayoría de alimentos procesados e industrializados. Cuando usted vaya a comprar al súper, a la despensa, o en cualquier tienda que usted compre un producto que esté envasado en diferentes empaques, revise si tiene monoglutamato, glutamato monosódico. Y ojo, aunque mejora y preserva los alimentos y le llaman el quinto sabor, mejora el sabor de los alimentos, de manera acumulativa se ha llegado a demostrar que puede dañar el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque lo sobreestimula, principalmente las neuronas, y las lleva a un estado de agotamiento. Entonces puede haber aturdimiento, puede haber dificultad en la concentración, puede haber realmente un pensamiento muy lento,
no hay agilidad de pensamiento, pero es porque las neuronas están agotadas, están embotadas, están sobreestimuladas por estos preservantes que están en los alimentos. Y en algunas personas se ha visto que mueren como consecuencia de esta estimulación artificial, además que los niveles de glutamato en sangre más altos contribuyen a malestares de tipo físico. Entonces, el consumo de este monoglutamato puede causar los siguientes problemas: dolores de cabeza, migrañas, espasmos musculares, náuseas, alergias, ataques epilépticos, depresión e irregularidades cardíacas. Entonces vean cómo es importante realmente tener una dieta bastante balanceada, bastante sana, que nos permita precisamente no tener esa sobreestimulación de nuestro sistema nervioso y llegar a tener cualquiera de estos malestares en nuestro cuerpo. Esas son, digamos, algunas desventajas de el desarrollo, ¿verdad? Y es decir, cómo de alguna manera la industria, aunque nos ha beneficiado de muchas cosas, también nos ha metido en problemas de salud. Entonces, un alto consumo de glutamato monosódico se ha relacionado también con un peor desarrollo de ciertas enfermedades como el Alzheimer, la depresión, el autismo o la esclerosis múltiple. Y al tratarse de un aditivo, evita la sensación de saciedad, por lo que incita a seguir comiendo y por tanto puede inducir a la obesidad. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha comido, qué les digo, una sabrita, un chetos con una su coca? ¿No les ha quedado la sensación de que cuando llegan a la última, todavía con el dedito empiezan a escarbar a ver si no hay una última y quisieran comerse otra más? Pues es precisamente por este monoglutamato, el glutamato monosódico, que nos incita y nos estimula a que consumamos más, pero ya sabemos ahora los problemas de salud que nos puede meter. ¿Cómo funciona el ácido gamma amínico que trabaja en el organismo? La comunicación sináptica precisa de una neurona que debe ser presináptica. Eso ya lo hemos visto en clase también, cómo de alguna manera esta neurona presináptica y otra neurona posináptica se necesitan ambas para que haya comunicación, pero entre esta y esta, obviamente hay un espacio que se llama el espacio sináptico, que es un espacio en el que todos los neurotransmisores que salen de aquí de la neurona presináptica van a viajar en cuestiones de segundo hacia la neurona posináptica. Y el ciclo se va a repetir. Esta neurona posináptica se convierta con otra presináptica y una presináptica con una posináptica y así sucesivamente se va dando la comunicación. Entonces, veamos cómo lo hace. Cuando tiene lugar, los neurotransmisores se almacenan en las vesículas de la primera de ellas, es decir, en las presinápticas. Ahí en esas vesículas o esas ampollitas adentro van los neurotransmisores. Se liberan en ese espacio o hendidura sináptica y de ahí se adhieren a los receptores de la segunda. El neurotransmisor que sobra, que no se logra adherir a la neurona posináptica, puede ser reabsorbido por la neurona que lo produjo. O sea, la neurona presináptica lo puede, ya que no lo usaron, lo vuelve a introducir a ella misma y lo guarda en las vesículas. O también puede ser reciclado por medio de los astrocitos, que son unas células especializadas nerviosas, que son como las que limpian prácticamente todo lo que no se ha utilizado y que no debe estar en ese espacio de la hendidura sináptica. Entonces, el mecanismo a través del cual el ácido gamma aminobutírico ingresa a las células es que se centra en las fibras aferentes primarias del sistema de motoneuronas que se encarga de regular la actividad motriz.
Es decir, estas son las neuronas motoras que se le conocen, que están en el asta anterior, en la médula espinal, y que se encargan de transmitir impulsos que mueven los músculos, que mueven los órganos. La inhibición, entonces, de ácido gamma aminobutírico a los receptores postsinápticos ejerce un efecto de apertura sobre los canales de cloro, como lo vemos acá, resultando en ello de una inhibición rápida que recibe esta señal bioquímica. Entonces, ¿qué dice este dibujo? Voy a ampliarlo un poquito. Acá tenemos la membrana de una neurona. Tenemos el espacio postsináptico en esta parte, pero cualquier neurotransmisor necesita entrar, pero no puede entrar directamente a través de la membrana, sino que necesita espacios o canales o túbulos que se abren en ese momento, que son específicos para, en este caso, el GABA. Cuando hay un cambio a través de iones de cloro, cambian la permeabilidad o la polaridad de esa membrana, entonces se abren los canales y ahí aprovecha para entrar el GABA e inhibir y no deja entrar a otros neurotransmisores que son excitatorios. Este es uno de los principios que se ha visto en el que las benzodiazepinas, que son medicamentos relajantes, que son medicamentos tranquilizantes, actúan y es favoreciendo el ingreso del GABA hacia el interior de la célula para impedir que la excitación de esas células pueda continuar. ¿Qué funciones y aplicaciones terapéuticas entonces puede tener el ácido gamma aminobutírico? Bueno, se puede utilizar para tratar pacientes que tengan ansiedad. Los trastornos de ansiedad pueden surgir como resultado de una alteración en el mecanismo implicado en la regulación de las respuestas emocionales ante los estímulos de naturaleza amenazante. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sentido ansiedad alguna vez? ¿Cómo definiríamos la ansiedad, mis estimados psicólogos y psicólogas? Vamos a ver, Karen Cámbara, ¿cómo definiríamos qué es la ansiedad? No está Karen Cámbara, le ponemos sin asistencia. Doctor, siento que la ansiedad es como una preocupación o algo intenso que tienen las personas, por ejemplo, o muy excesivo, cuando no tiene ansiedad, por ejemplo, de estudiar, se le agarra la ansiedad. ¿Cómo le dices? ¿A lo cotidiano? Pienso, no sé. Sí. ¿Quién está hablando ahí? ¿El bebé de quién está hablando? Es que alguien entró y tiene su micrófono abierto. Sí, pero en fin, la ansiedad yo siento que es como una preocupación excesiva que tienen las personas. Pero creo que todas las personas tenemos cierta ansiedad, solo que unos tienen ansiedad pues grave y otros pues su ansiedad pues va variando y depende conforme uno la vaya formando, pues, porque creo que uno puede también poder controlar su ansiedad y hay personas que no pueden, es por eso que es también psicólogo. Sí, exactamente. O sea, digamos, tener todos estos estados anímicos o emocionales es normal en el sentido de que tiene que ver directamente con situaciones externas que nos la van a provocar. Obviamente van a haber, digamos, signos y síntomas que se van a manifestar como producto precisamente de la estimulación de estos neurotransmisores. Por ejemplo, los síntomas físicos de la ansiedad van a variar de una persona a otra, así como sus manifestaciones. Algunas de ellas, las más comunes, podrían ser molestias estomacales, que pueden ser dolores del estómago y náuseas, sensación de ahogo, ¿verdad? Como que nos faltara
el aire, dificultad para respirar o tragar con normalidad. Podemos sentir en algún momento presión en el pecho, sensación de presión o dolor en el tórax, palpitaciones, boca seca, por mencionar algunas. Entonces, la ansiedad de alguna manera se puede convertir en digamos, en contra nuestra en la medida en que nos va desequilibrando, en la medida en que ya no nos va a permitir trabajar o, digamos, reaccionar con la normalidad esperada. Por ejemplo, yo he estudiado para un examen, pero cuando estoy en el examen entro digamos, estoy con mucha ansiedad, me he desvelado, no he comido bien por estudiar y además de eso la ansiedad del examen me empieza a atacar. Puede ser que se vaya en contra mía en el sentido que no me va a permitir pensar con claridad, responder con el tiempo necesario, me voy a apresurar porque estoy ansioso, voy a estar nervioso y eso podía de alguna manera pues provocarme todos Doc, esos, ¿sí? aquí es donde entra ese famoso dicho de los nervios traicionan, cuando uno va a un examen y se le olvida, pero siento que no son los nervios, sino que es la misma ansiedad que uno tiene, ya sea como usted dijo, los factores, no dormir, tener ansiedad de que tiene que, un ejemplo, sacar tantos puntos para ganar el curso, etcétera. Porque escucha mucho ese dicho cuando pues, van a un examen o algo donde dicen es que los nervios son traicioneros. Sí. Y así como que no son los nervios. A la larga la ansiedad que uno carga, pues. Sí, correcto. Por eso la literatura habla de que sentir ansiedad en modo ocasional es una parte normal de la vida, ¿verdad? Uno tiene ansiedad, pues, por ejemplo, si yo estoy esperando un bus y ya el tiempo está en contra mía, voy a entrar en ansiedad, pero eso es normal. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad, mire el cambio de la palabra que se pone antes de ansiedad, que es trastorno de ansiedad, con frecuencia van a tener preocupaciones y miedos, pero que son intensos, son excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de miedo, puede llegar hasta el terror, que puede alcanzar un máximo en cuestión de minutos, ataques de pánico. Es decir, esto ya es, digamos, una patología psicológica muy específica. Entonces, regresando al punto donde estábamos, tenemos que los trastornos, por eso habla ahí de trastorno de ansiedad, pueden surgir como resultado de una alteración en el mecanismo implicado en la regulación de las respuestas emocionales que tengan que ver con el GABA, con el ácido gamma aminobutírico. Este mismo proceso de gestión implica la participación de lo que se conoce como corteza prefrontal, donde se detecta el peligro en el ambiente, y de la amígdala, que también está en el cerebro, que está relacionada con experiencia de miedo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de algún neurotransmisor en las clases pasadas? Mencionamos que en experimentos en monos les han extirpado la amígdala del cerebro y pierden totalmente el miedo. Ellos se acercan a culebras inclusive y ya no huyen, ya no se ponen alterados, sino que no sienten miedo. Entonces, por eso es que se ha relacionado que en la amígdala están, digamos, en mayor expresión estos trastornos relacionados con la ansiedad. En el caso de estas psicopatologías, podría existir una hiperactivación de estas estructuras, es decir, lo contrario, en vez de no tener miedo, pueden haber miedos exagerados. Y esto puede tener relación con el ácido gamma aminobutírico. La amígdala entonces es muy importante. Esta es una estructura que está formada por núcleos neuronales y se localiza en el lóbulo temporal, que forma parte de lo que se conoce como sistema límbico y que la principal, digamos, razón de ser del sistema límbico es el procesar y almacenar emociones de esa manera. La corteza prefrontal, como lo mencionábamos anteriormente, está situada en el lóbulo frontal y es un área importante de nuestro cerebro que se encarga del control cognitivo, es decir, la capacidad de cognición, así como es una directora de nuestros procesos cognitivos, nos conduce, nos orienta.
y incluye también la resolución de problemas, la toma de decisiones o la atención. Esto se proyecta a muchas zonas, incluyendo el núcleo accumbens. Estas son estructuras que ustedes vieron en la parte de anatomía del sistema nervioso central. Entonces, en resumen, la acción específica sobre receptores GABA-A va a inhibir las neuronas GABAérgicas, ubicadas en la amígdala, lo que se traduciría en una respuesta inmediata de relajación. Es decir, si alguien está hiperexcitado, hiperanimado, con mucha ansiedad, con hasta pánico probablemente, si utilizamos medicamentos que actúan directamente sobre los receptores del ácido gamma aminobutírico, facilitando su ingreso, va a permitir que haya una relajación. Así el uso de fármacos agonistas, o sea, que promueven, como les mencioné anteriormente, el ingreso de GABA a la célula, como los ansiolíticos benzodiazepínicos, diazepam, el lorazepam, flurazepam, es decir, hay varios que vienen de la familia de las benzodiazepinas, van a reducir las sensaciones de hiperactivación autónoma, que se asocia a miedo y que se expresa como sudoración, taquicardia, taquipnea y ansiedad. Entonces ya vimos cómo el GABA está relacionado, cómo es que tiene sus funciones y aplicaciones en el caso de la ansiedad, pero también se le relaciona con el miedo directamente. Veamos entonces por qué. En humanos se ha observado que las situaciones de estrés persistente reducen los niveles de GABA en la córtex. Mire usted cómo, de alguna manera, vivir bajo estrés tiene su factura, dependiendo del tiempo que nosotros vivamos bajo estrés, suprimiendo precisamente o bajando los niveles de ácido gamma aminobutírico. Mientras que en modelos animales se ha demostrado que agonistas GABA, o sea, que promueven que haya más ácido gamma aminobutírico, se unen a sus receptores posinápticos, alivian la sensación de miedo y los antagonistas la aumentan. Entonces, esta es una clara relación que hay entre GABA y miedo. Ya vimos anteriormente GABA y ansiedad, ahora GABA y miedo. También existen estudios sugerentes que el GABA reduce el aprendizaje condicionado de miedo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos en pantalla, voy a aumentarles esto para que lo puedan ver de mejor manera, varias imágenes de resonancia magnética. Acá tenemos un cerebro en un corte que hizo la resonancia magnética del cerebro y algunas áreas, espero que ustedes las puedan ver. Voy a sacar acá una lupita. Acá tienen, por ejemplo, esta área, tienen esta y tienen esta. Pero este es un grupo control, donde podemos ver trastornos de ansiedad, cómo hay ciertas áreas que se iluminan y que no sucede en los del grupo control. Miren, los que tienen ansiedad, está muy iluminado esta parte que decíamos parietal, donde está la amígdala y esta parte prefrontal están muy iluminadas. Ahí hay mayor intensidad, ahí están sucediendo muchos, digamos, estados pre y postsinápticos relacionados con los niveles de GABA y miedo. En esta parte el grupo control está iluminada, otra área, no estas. Igual acá, entonces de esa manera podemos ver cómo de alguna manera hay esa relación. Entonces ya vimos ansiedad, GABA y miedo y ahora GABA y depresión. También el GABA está relacionado con estados depresivos. Y aquí es importante que revisemos esto. El GABA y el sueño también, que es otra de las áreas. Pero voy a terminar esta parte número 3, que es GABA y depresión. Existen datos que sugieren que el ácido gamma aminobutírico no solo se relaciona con la ansiedad, sino que también lo hace con la depresión. Y sobre todo la depresión mayor. Así, hay estudios de neuroimagen que evidencian una disminución de GABA en regiones del cerebro concretas, así como en muestras de líquido cefalorraquídeo obtenidas por punción lumbar.
Ok, voy a regresar acá. Y nos falta algo. Vamos a ver para llegar nuevamente ahí. Ah, uno más. Ah. Entonces, veamos qué otras partes están relacionadas con el GABA. Por ejemplo, el sueño también. Lo que actualmente se sabe es que las células nerviosas se activan intensamente durante las fases de sueño de ondas lentas. El ácido gamma aminobutírico puede inducir un estado de sueño mediante la inhibición de estructuras cerebrales relacionadas con el despertar, más particularmente el locus coeruleus y el núcleo dorsal del rapé. En este mismo sentido, las benzodiazepinas pueden reducir el tiempo total de vigilia, incrementar el sueño de ondas lentas y reducir la latencia de su aparición. No sé si alguno de ustedes por alguna razón ha tenido que tomar alguna vez alguna benzodiazepina. No, no sé si alguien más, No, sí. No, ¿verdad? Bueno, en algunos pacientes la usamos nosotros los médicos, sobre todo cuando hay crisis de ansiedad, cuando hay alteraciones del estado de sueño, cuando hay, digamos, sobre todo personas de la tercera edad que les cuesta conciliar el sueño, se pueden usar en dosis muy bajas y por periodos muy cortos, ya que son altamente adictivas. Y la persona lo que va a experimentar es que como el GABA, como la benzodiazepina promueve que el GABA esté en mayor cantidad, estas, digamos, señales de vigilia o de estar despierto se inhiben y por lo tanto la persona a los 15, 20 minutos de tomar su medicamento va a empezar a sentir sueño y va a tener un sueño profundo y le va a costar, dependiendo de la dosis y de su habituación, levantarse en la mañana. Es decir, cuesta vencer ese sueñito que da las benzodiazepinas a través de la estimulación del GABA de esa manera. Entonces, hay disminución del tiempo que transcurre desde que se entra en la cama hasta que se concilia el sueño, es decir, es más profundo y más prolongado. También se ha visto que el ácido gamma aminobutírico tiene relación con las adicciones y es por ese mecanismo de recompensa que se llama, es decir, las adiciones químicas alteran el cerebro, el sistema cerebral de recompensa. Básicamente es un conjunto de estructuras que está en el área tegmental, ventral y en el núcleo accumbens y se activan ante cualquier circunstancia que proporciona placer. Miren cómo somos los seres humanos. Nos encanta el placer, el sentirnos bien, el estar bien. Y lo que sucede es que hay una producción localizada de dopamina. Ya vimos anteriormente todas las funciones de la dopamina como un neurotransmisor predominantemente de tipo excitatorio. La serotonina es otro, pero que es predominantemente relajante, inhibitorio. Entonces, el consumo de drogas genera una descompensación de este sistema. ¿De cuál? De este, del de recompensa. Es decir, generan una descompensación de este sistema, lo que contribuye a los fenómenos de dependencia. Por eso es que quien usa drogas, o puede ser alcohol, inclusive el tabaco, café, como yo que estoy ahorita tomando cafecito, es un sistema de recompensa que me hace sentir bien. Digamos, parte de mi costumbre es me levanto a las 4:30, 5 al baño directamente, me baño con agua fría y luego lo primero que hago es ir a moler mi café y hacer mi cafecito fuerte, fuerte, fuerte y me pongo ya a trabajar, a revisar documentos o leer o hacer un pequeño devocional. Pero como a los 5 minutos de estar dando sorbos al café, miren, siento un despertar increíble y un bienestar ya cuando es hora de desayuno y voy a desayunar.
casi voy corriendo, volando, voy bien, bien estimulado, bien sabroso. Y bueno, ya es una costumbre, ¿verdad? No tomo más café todo el día, hasta en la tardecita como ahora. Tomo otra tacita y eso es todo. Son 2 tazas al día nada más, como costumbre, pero que sí he sentido precisamente como esa recompensa que me da, probablemente sea que la cafeína estimula la dopamina, ¿verdad? Por eso es que uno se siente muy bien, sin sueño, animado, estimulado, y hasta se pone platicador, ¿verdad ustedes? Tal vez cuando me miren sin café van a decir, ay Dios, el doctor casi no habla, pero cuando estoy con cafecito parezco lorito, no dejo de hablar. Bien, entonces, los receptores GABA están siendo estudiados como elementos mediadores en acción del citado sistema recompensa. No obstante, el conocimiento del que se dispone sobre GABA-B es todavía limitado, por lo que los estudios de baclofen, este es un medicamento muy nuevo, que es el único agonista cuyo uso en humanos ha sido aprobado, todavía se encuentra en fase experimental, es decir, todavía está muy nuevo. Entonces, GABA y depresión está totalmente relacionado, ya lo vimos, y también GABA con el sueño y con las adicciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí?